Cristo agonizando en la cruz, evangelizaba al mundo, porque todas sus palabras, si las meditamos, hieren nuestro corazón, porque todas sus palabras dichas en la cruz son como lanzas para cada uno de nosotros. Jesús, muriendo en la cruz, rebosante de dolor, todavía tenía un poquito y mucho amor y mucha misericordia, especialmente para el que sufre. Por eso perdona a ese malhechor arrepentido y hoy nos perdona a cada uno de nosotros. Y más aún cuando buscamos esa reconciliación con Él, esa reconciliación que la encontramos en ese gesto de amor que es la confesión, es la reconciliación con Cristo. Cristo nos dice que el que cree en Él y muere, continúa con Él. Tú te has preparado, yo me he preparado para cuando muramos, estemos con Él. Juan 14:1 nos dice: no turben su corazón, cree en Dios. Y eso es lo que mucho nos aparta de nosotros. El aturdimiento que tenemos, todo aquello que nos aparta de Cristo. El paraíso estaba cerrado por el pecado de Adán y Eva, pero el paraíso lo abre de nuevo Jesús con su muerte en la cruz. Abre ese paraíso para que cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que tenemos tanta fe en Él, creemos en Él y confiamos en Él, podamos llegar como ese ladrón arrepentido a ese lugar. Ese paraíso también lo cerramos nosotros cuando vivimos sin fe, cuando nos apartamos de Dios, nos volvemos soberbios, que es el pecado más grande, es el pecado que llevó a Jesús a la cruz. Nos volvemos fríos ante la indiferencia del que sufre. Nos volvemos egoístas ante el que nos necesita. Nos volvemos codiciosos y vengativos ante todo aquel que nos rodea. Con el hermano que sufre, nos volvemos indiferentes. Pues hoy Jesús nos dice: sin fe y conversión es imposible agradar a Dios. En esta Semana Mayor, el Papa Francisco nos ha pedido mucho a toda la humanidad que en esta Semana Santa hagamos ayuno de muchas maneras, pero sobre todo oración. Demos limosna a aquel que lo necesita, pero no de lo que nos sobre, sino de lo que tenemos. Y al otro que sufre, que lo miremos con ojos de misericordia y le tendamos la mano, así como nuestro Señor cada vez que le pedimos, nos tiende la mano a cada uno de nosotros. En esta historia, Jesús nos dice que nunca es tarde para reconocer nuestro pecado, nunca es tarde para arrepentirnos, nunca es tarde para volver a Él. Y esa es la misión de cada uno de nosotros en esta Semana Mayor, en este día grande, en este día hermoso, en este día lluvioso que Dios nos ha bendecido con esta lluvia. Dios nos ha bendecido para demostrarnos que Él está con nosotros. También el Señor nos dice
que cuando Él nos habla, nos dice la verdad. Esa verdad que muchas personas no nos dicen, Jesús a cada momento nos la dice. Cada vez que leemos su palabra, el Señor nos habla de esa verdad grande, esa verdad que nos lleva a Él, esa verdad que nos acerca a ese paraíso que cada uno de nosotros queremos. Ese paraíso que se robó el buen ladrón, y nosotros tenemos que ser ladrones de ese paraíso hermoso y grande que cada uno queremos para cada uno de nosotros y de nuestra familia, que cada uno tenemos que clamar a Dios para que el Señor tenga piedad y misericordia de Venezuela, de los que sufren, de los que pasan hambre, de los que pasan necesidades en Venezuela, en el mundo entero. Que el Señor tenga ese paraíso para todos aquellos que están apartados de Él, ese paraíso para todos aquellos que no creen en Él, ese paraíso que nos aparta de todo, especialmente de Jesús, de ese Jesús sacramentado, de ese Jesús misericordioso, de ese Jesús bueno y bondadoso, de ese Jesús que se entregó en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús nos dice hoy que cuando nuestros problemas no tienen solución, hay que mirar hacia el futuro, y ese futuro es Él. Ese futuro es Cristo, quien nos da todo, quien lo es todo para cada uno de nosotros, quien nos habla, quien nos bendice y quien nos anima en aquellos momentos difíciles por los cuales muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos venezolanos y del mundo entero padecen. Hoy te pedimos, Señor, por todos los que sufren. Gracias, Señor, por este momento de meditación. Amén. Gloria. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. La tercera palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo colgado de la cruz. Esta tercera palabra pronunciada por nuestro Señor la dijo en reparación del pecado de la lujuria. Pero profundicemos un poquito en qué es la lujuria, porque a veces no sabemos qué pecado es la lujuria. Este pecado no es más que un amor desmesurado por los placeres de la carne. Entonces diríamos todos, no tenemos la culpa, pues Dios puso en nosotros ese placer, ya sea por la comida, por la bebida, por la dormida, todo lo que implique darle placer al cuerpo, a la carne, e incluso por el gozo en el acto marital, la relación sexual. Pero el problema ha sido como nosotros, la humanidad, lo hemos visto, o lo hemos tomado, o lo hemos confundido, de que este gozo en el acto marital es un medio, no un fin. Y nosotros, o la mayoría de la humanidad, lo hemos tomado es como un fin. Es decir, tener una relación sexual o comer para llenarnos, para jactarnos, tener una relación sexual para vivir el gozo, el placer y nada más. ¿Y cuál es el fin de la relación sexual? Dar vida. Ese es el fin de la relación sexual. La lujuria, por lo tanto,
busca no tanto el bien del otro, sino el deleite de sí mismo. Nos volvemos egoístas. Y eso es lo que sucede muchas veces en las relaciones de pareja, en los matrimonios. El motivo por el cual un matrimonio hoy en día no perdura. Cuando se acaba el encanto, digámoslo así para no extendernos tanto, se acabó el amor, se acabó el matrimonio. ¿Por qué? Porque basamos nuestra relación en un simple gozo. En la actualidad, sobra decirlo, estamos viviendo una era de carnalidad. Disminuye por lo tanto, mientras el atractivo por lo espiritual disminuye, las exigencias de la carne aumentan. ¿Qué pasa esto? Dice, al vivir menos por Dios, el hombre empieza a vivir solo por sí mismo. Nos debilitamos en el espíritu, la carne cobra fuerza y nos domina. Las debilidades de la carne nos dominan. Por eso somos esclavos de los deseos carnales. Nos decía la hermana Estrella en una de las reflexiones de las tantas enseñanzas que nos ha dado, al cuerpo lo que te pida, ¿verdad? Y eso es lo que lamentablemente hoy en día se vive, especialmente en nuestra juventud y en nuestros niños. Los estamos acostumbrando a vivir, ¿tiene hambre? Coma, pero acabo de comer, no, pero quiero más, coma más. El pecado ya de la gula. Entonces, al cuerpo lo que te pida. Lo más preocupante de esto es que mientras el pecado aumenta, el sentido de pecar disminuye. ¿A qué voy con esto? De que nosotros como pecadores nos volvemos tan insensibles que ya no tenemos el anhelo de corregir, de la redención, del perdón. ¿Cuántas personas habemos aquí? Esta iglesia era de que estuviera a reventar con la situación que estamos viviendo. A pesar de la lluvia, a pesar del tiempo, del clima, nosotros era de que estuviéramos abocados de rodillas, rostro en tierra, clamándole al Señor con todo el corazón. Pero las debilidades de la carne no lo impiden. Los que critican la castidad son los impuros. Nuestra iglesia le pide a los sacerdotes que sean castos. Y muchas personas lo critican, ¿verdad? El voto de la castidad pide a sus sacerdotes y a las monjas que renuncien incluso a los placeres lícitos de la carne, lo que es normal para todos nosotros. ¿Pero por qué lo hace? Muchos nos preguntamos, ¿por qué los sacerdotes no se casan, no tienen hijos? Ellos tienen derecho, porque son seres humanos y tienen debilidades. ¿Por qué lo hace la iglesia? No porque no quiera que ellos amen, sino porque quiere que amen mejor, de una manera más pura. La iglesia sabe que su amor por las almas será mayor en la medida en que su amor por la carne disminuya. Desde el Antiguo Testamento vemos que el pecado de la lujuria ha sido repulsivo ante Dios. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra nos dice la palabra, si tan solo hubiera 10 convertidos, 10 justos, perdonaría a aquellas ciudades, no las destruiría. Pero no hubo manera de perdonar a aquella ciudad. ¿Cómo estaremos nosotros hoy? Nuestro Señor empezó a hacer reparación contra este pecado de la lujuria en el momento de la encarnación. En primer lugar, escogió nacer de una virgen. Para la Santísima Virgen María no hubo acto sexual, es decir, Jesús fue preservado del pecado original. Recordemos que el pecado original desde Adán y Eva se transmite de generación en generación, lo recibimos por el acto sexual de nuestros padres.
pero la Santísima Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. En otro segundo plano, el Señor también empieza a reparar este pecado en el primer sermón de su vida pública, cuando nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí nos llama también a una pureza, a una limpieza de corazón. En un tercer punto, llegamos aquí al tema, a la palabra que estamos meditando, la tercera palabra, despojándose él mismo de su derecho, el más legítimo de la carne, el amor de la propia madre, renuncia a ella y se la entrega a la humanidad. Qué amor más grande ha tenido nuestro Señor para con nosotros y qué desprendimiento en su deseo carnal ha tenido, ¿verdad?, de entregarnos a su propia madre. Esto nos debe dejar dos lecciones importantes. Primero, el escape real a las debilidades de la carne es encontrar algo diferente que amar. Es decir, no sé si ustedes recuerdan que lo hemos repetido mucho ahorita en estos días, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y en aquel momento que él oraba insistentemente, regresa y consigue a sus apóstoles dormidos. Y que les dice: oren, oren sin cesar, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por otro punto, también la segunda lección que nos deja: María es el refugio de los pecadores. Ella sabe lo que es el pecado, no porque lo haya experimentado en sí misma ni porque ella sea pecado, sino porque observó en su hijo lo que le causó el pecado, el quedar desgarrado totalmente su cuerpo, que dice la Escritura que se podían contar hasta sus huesos. Eso lo causó el pecado de la humanidad. Y también reconoció el pecado de la Santísima Virgen María, porque fue acompañada en las horas más difíciles de su vida por una pecadora convertida, María Magdalena. Pero a todo esto, ¿qué debemos hacer, hermanos? No hay razón para desesperarnos. El mensaje del Gólgota es de esperanza. En conclusión, encuentra un amor más elevado que la carne y la lucha será fácil. Ese amor superior está en la cruz y a los pies de ella, Jesús y María. Esperemos que en esta Semana Santa todos hagamos un propósito de fortalecer nuestro espíritu para que la carne se debilite y nosotros no seamos esclavos de la carne, de los deseos de la carne, en todos los sentidos. Oh Jesús, Rey amable, acuérdate del dolor que experimentaste cuando desnudo y despreciado pendías de la cruz, sin que tuvieras entre tantos amigos y conocidos que estaban en torno tuyo, a nadie que te consolase, excepto tu amada madre, a quien encomendaste a tu discípulo predilecto, diciéndole: mujer, he aquí a tu hijo, y al discípulo, he aquí a tu madre.